Perfecto. Ok, ya estamos empezando a grabar. Pues bienvenidos a todos esta noche y empezamos la clase, bueno, clase, taller o charlita sobre los roll-ons que yo utilizo más, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría también compartir es que cada lunes estamos ofreciendo clases y talleres, todo nuestro grupo, desde Enjoy Networking, Mamagotes, también Tribu Sagrada. Y entonces nos vamos alternando y cada uno va un poco contando cómo utiliza sus productos preferidos y de los aceites esenciales y productos de Young Living. Y bueno, y entonces esta semana vamos a hablar de los roll-ons. Ahí me presento para quien no sabe quién soy. Pues soy Camila Marx y soy comadrona, mamá de niñas y también apasionada de los aceites esenciales. Empecé a utilizarlos cuando mis pequeñas tenían... la pequeña tenía creo 6, 7 meses, algo así, y la otra tenía 2 años y medio, 3. Y entonces allí empecé, como muchos, empezamos buscando una alternativa para cuidar a nuestros niños y también de nosotros mismos, ¿no? Con productos más naturales y de ahí, bueno, descubrí que me encantaba la forma. Me encantaban los aceites esenciales, no solamente por el aroma, porque, bueno, es muy bueno, pero de casi todos. Y más que nada también me gustaba la forma. La forma, cómo utilizamos los aceites esenciales, cómo nos acercamos a nuestros seres queridos y también con nosotros mismos. Y allí, pues, aparte de ver el efecto positivo, tanto a nivel físico y a nivel emocional, el hecho que se utilizan las manos para, la mayor parte de las veces se utilizan las manos para poder aplicar los aceites esenciales, pues a mí me gustaba muchísimo y me enamoré de eso y de allí empecé a compartir porque lo utilizaba tanto y la gente empezó a preguntarme, empecé a compartir y de allí vi que no solamente iba a compartir algo que me apasionaba, pero al mismo tiempo se transformó en un trabajo. Y entonces lo hago tanto como comadrona o como mamá o simplemente como amiga, voy aconsejando cómo utilizar los aceites esenciales y me encanta este tipo de trabajo, porque es algo que disfruto. Disfruto más que nada cuando la gente me vuelve y me dice, ay, me ha ido súper bien, ay, he utilizado este, me ha gustado, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste, no, a mí no me gusta, no he utilizado mucho el aceite que tú me habías aconsejado, pero sí que luego a raíz de esto he pensado a otro aceite y entonces allí he encontrado el mío y esto aún me encanta aún más, cuando la gente descubre cómo puede utilizar los aceites esenciales y cuáles son los aceites esenciales que van bien para sus hijos y para ellos mismos, ¿no? Y esta forma de descubrir que nosotros mismos tenemos muchísimas herramientas y que vamos más y más escuchándolas, intuiciones, etcétera, pues me encanta, me encanta. Es la parte que me da más, ¿sabes? Entonces vamos a ver qué es la aromaterapia. La aromaterapia es, dicen, la terapia natural que aprovecha las propiedades de los aceites esenciales. Pues mi definición es dar caricias perfumadas que cuidan y apoyan el cuerpo, porque yo utilizo los aceites esenciales, lo pongo en la mano, cojo un aceite, lo pongo en la mano, ¿sí? Y luego pongo un poco de aceite vegetal y luego lo voy aplicando a mis hijas, incluso si están dormidas, yo le puedo dar los aceites esenciales. No tengo que despertarlas para ver, para poderle ofrecer esta herramienta, ¿sí?
y entonces le doy caricias, caricias perfumadas. Vale, pues no vamos a hablar en detalle qué son los aceites esenciales, porque estas son otras clases donde vamos a hablar más en detalle sobre los aceites esenciales, moléculas aromáticas, la calidad, todo esto. Esta noche, supuestamente, toda esta parte ya la hemos tocado en otras ocasiones y la volveremos a tocar también igual a lo largo de la clase de hoy o en otras clases. Pues entonces veo que en el chat ya estáis dando ayuda, que se piden contraseña es volar, ¿vale? Lo podéis también poner en los grupos de WhatsApp y de Telegram, por favor. Pues entonces vamos a ver. Los aceites esenciales, cuando lo vamos a utilizar en rollos, es porque queremos utilizarlos por vías tópicas. Y entonces, ahora cojo aquí, por ejemplo, uno de estos fantásticos roll-ons que no sé si ni se ve, que he comprado de Royal Sense, que me encantan, son buenísimas estas etiquetas, vale, he cogido una que dice resfriados, vale, y entonces cuando utilizamos esta vía, este método de roll-ons, pues es porque lo vamos a aplicar en el cuerpo, ¿sí? Sobre la cutis. Y entonces vemos que la piel es permeable, ¿sí? Tenemos los poros. Y entonces los aceites esenciales que están, en este caso, ligados con los aceites vegetales, ¿sí? Penetran la piel a través de los poros y entran en el torrente sanguíneo. Y entonces, como van en el torrente sanguíneo, pues ya irán por todo el cuerpo. Y esto tarda más o menos unos 20-40 minutos hacer todo el recorrido del cuerpo. También depende de dónde los vamos aplicando. Saber que cuando aplicamos los aceites esenciales, como ellos son altamente volátiles, pues mucha parte se volatiliza. Y entonces, de ahí los olemos, ¿vale? Hay el olor del aceite esencial. Y la otra parte penetra en la piel. Y entonces, cuando utilizamos un aceite esencial, si yo lo utilizo puro, ¿qué me pasa? Que tengo que utilizar mucho más aceite esencial para hacerlo pasar o cubrir una zona. Por ejemplo, ponemos que yo tengo dolor al hombro. Si yo quiero ponerme un aceite esencial en el hombro y lo pongo puro, pues como se volatiliza mucho, pues tengo que ponerme metapote. Y esto no se puede. Y además, los aceites esenciales, como son altamente concentrados, pues pueden ser que la piel no los vaya a aguantar porque son demasiado fuertes para la piel. Y entonces siempre los vamos a diluir. Y así utilizamos una gotita, 2 gotitas por 2-3 ml de aceite vegetal, por ejemplo, y entonces podemos así jugar mucho más y calentamos la zona, hacemos que masajeando que el aceite esencial penetra mejor en la piel a través de su vehículo conductor, que es el aceite vegetal, ¿vale? Vemos que hay zonas que son más permeables en el cuerpo, como las plantas de los pies, las manos, la nuca, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Que, por ejemplo, en algunos casos, cuando hablamos de aceites esenciales como sinergias, en estos casos, ellos a veces los podemos poner, por ejemplo, en los puntos Vitaflex, ¿sí? Que tenemos aquí al lado, en esta foto. Y entonces vemos que allí los puntos Vitaflex están muy bien porque vemos que hay los órganos del cuerpo en la planta de los pies. Entonces, sabiendo de eso, ¿qué hacemos? Que yo tengo mi rolón, por ejemplo, en este caso tengo el Tumijais, que es un rolón para apoyar el aparato digestivo, pues veo que mis niñas tienen problema del aparato digestivo. Aparte de ponerle los aceites esenciales en la pancha, en la barriga, que es donde tienen dolor, ¿vale? Por ejemplo,
se lo voy aplicando también en la zona del punto VitaFlex del pie. Entonces puedo hacer ahí un poquito de presión o sencillamente masajear. Y hay personas que además hacen la reflexología y ellos cuando lo combinan con los aceites esenciales es increíble la potencia porque vamos a acentuar todo. ¿Vale? Y entonces cuando creamos nuestros rolón, en este caso, ¿sí? Vamos a ver que vamos a utilizar los roloncitos, los abrimos y le vamos a poner las gotitas que queremos y lo vamos a rellenar con aceite vegetal. Cuando utilizamos aceites esenciales con bebés, ¿vale? O en general, pues primero tenemos siempre que tomar algunas precauciones, ¿sí? Primero, por ejemplo, nunca los grupos que tenemos de apoyo van muy bien para poder preguntar, en esta situación a alguien le ha ido bien, qué aceite ha utilizado, pero no es que somos personas que estamos dando diagnóstico. Entonces, a veces vemos, por ejemplo, fotos, ¿qué os parece? ¿Qué puedo ponerle sobre esto, reacción que ha tenido? O sobre esto, ¿qué le puedo poner? Pues nosotros no podemos saber qué es. Lo que sí, que siempre se aconseja tener un diagnóstico. Y entonces, en base a lo que te dicen, pues allí podemos ir a pensar qué aceites esencial podemos utilizar. Y entonces vemos que cuando los bebés son muy pequeños no utilizamos los aceites esenciales, principalmente porque no necesitan muchos aceites esenciales. Ya los bebés pequeños lo que necesitan es estar con su madre, la mayor parte de los casos, en un ambiente tranquilo y también con hermanitos, con el padre, pero bueno, con esto ya tendrían que estar tranquilos y satisfechos. Si pueden tomar pecho, aún mejor, y ya de ahí cogen todos los alimentos y todos los que necesitan. Luego es verdad que hay algunas situaciones donde en algunos casos puntuales que se requieren medicamentos. Y entonces de allí los padres pueden, sabiendo lo que le está pasando a sus hijos, pueden decidir qué necesita utilizar para apoyar el bienestar de sus hijos, tanto que sea flores de Bach, homeopatía, aromaterapia, antibióticos, medicamentos normales, lo que sea, ¿no? Entonces, de allí, en estos casos, pues uno puede decidir qué quiere utilizar, ¿vale? Entonces, normalmente, debajo de los 3 meses no se aconseja utilizar aceites esenciales. En algunos casos puntuales, pues sí que podemos ir utilizándolo y cuando los utilizamos, siempre bien diluidos. Luego, por ejemplo, hay los cítricos que tenemos que tener cuidado si lo utilizamos y luego nos exponemos directamente al sol y entonces tenemos que esperar unas 12 horas y claro, ahora que estamos en verano también lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo soy alérgica y me hago mi rolón de alergias con limón, menta y lavanda, pues igual el limón no me lo voy a poner sobre de las sienes, ¿sí? Porque igual me voy a manchar la piel. Y entonces tengo que tener cuidado y pensármelo dónde es que me voy a poner este rolón que yo me he creado, ¿vale? Y nunca ponemos los aceites esenciales directamente en el oído. Sí que vamos a ver un rolón que vamos a utilizar para dolor de oído, pero esto lo aplicaremos en la parte externa, nunca lo hacemos entrar directamente, ¿vale? Y entonces vemos que hay algunos aceites esenciales que especialmente cuando lo utilizamos con niños son más fuertes, ¿vale? Y entonces hay que tener más precaución. Evitar, si es posible, si no es posible, que por lo menos sean en sinergias, ¿vale? Entonces ya ahí la cantidad se reduce aún más y además diluidos ampliamente. Y vemos que son los aceites esenciales con mentol, como por ejemplo la menta, ¿vale? Baja mucho la temperatura y entonces se les aconseja de utilizar
con bebés pequeños. Claro, si mi bebé tiene una fiebre de 40, pues igual sí que quiero bajarle la temperatura y voy a utilizar una menta diluida, pero igual si en vez tiene solamente un dolor de cabeza, a mi hija no le voy a poner menta, que a mí me iría genial para un dolor de cabeza. Igual puedo ponerle lavanda, ¿sí? Entonces vemos los otros aceites como los aceites esenciales que llevan eucaliptol, 1.8 cineol. Estas son cosas bastante técnicas que las personas que están siguiendo los cursos de aromaterapia ya entienden un poquito más de lo que vamos a hablar, y que son los eucaliptos y el romero, por ejemplo. Y entonces estos son bastante fuertes, además se desaconseja de ingerirlo y mantenerlo más alejado de los niños, pero normalmente los niños no ingieren aceites esenciales, ¿sí? Y es una vía, la de la ingestión, que en general no está muy recomendada porque ya el difusor y la vía tópica ya sirven. Ya con esto ya estamos bien. En raros casos vamos a utilizarlo por vía interna, pero especialmente con niños no hace falta. Los niños reaccionan muy bien a los aceites esenciales directamente. Ay, tengo un mosquito que me ha entrado a la ventana. Y entonces, pues ya aplicándolos vemos resultados increíbles. Luego, aceites esenciales con fenoles como canela, clava, tomillo, cimol, pues entonces estos es mejor también no utilizarlos, y aceites esenciales con cetonas, como por ejemplo la salvia officinalis, ¿vale? Entonces, el clavo está en el tips, ¿sí? Pero el tips es una sinergia, también la canela. Entonces, cuando yo utilizo una gota de tips, ¿sí? Pensamos que una gota está repartida en 5 partes porque lleva 5 aceites esenciales, el tips, y además lo voy diluyendo en mucho aceite vegetal. Entonces hay que pensar en qué caso estoy utilizando el tips, ¿sí? Vale, entonces cuando quiero crear, haber hecho un poco de esta parte de teoría, vamos a ver, cuando yo quiero crear mi reloj, que necesito los aceites esenciales, potecitos de aceites esenciales para poder los aceites esenciales, que pueden ser estos chulis, pueden ser comprados en tienda, en las webs, ¿vale? Lo que aconsejamos que sean de cristal, no de plástico, la bolita de acero inoxidable, ¿vale? Luego tienen que ser opacos, ¿sí? Mejor, porque se guardan mejor los aceites esenciales en potecitos opacos. Estos son transparentes, vemos que están recubiertos, ¿sí? O si no, hay otros también que tenemos a veces con piedras, pero siempre entonces intentamos aguardarlos a la oscuridad, porque la luz directa del sol pues, puede alterar el color, por ejemplo, de los aceites esenciales. Luego vamos a utilizar el V6 o un aceite vegetal portador para poder diluir los aceites esenciales, ¿vale? Entonces, ¿cuál aceite vegetal podemos utilizar? Cualquiera que queráis. Lo importante es que sea prensado en frío, de alta calidad, ecológico, porque estamos utilizando los aceites esenciales. Y entonces es mejor no... ay, me he perdido porque estaba leyendo allí en el mensaje que decían del clavo, perdonadme, me he perdido leyendo esto. De hecho, sí, como dices, Ana, el clavo pues se utilizaba mucho a nivel dentístico, y con estudios más recientes de estos últimos años, de ahorita, pues se comenta que es mejor, por ejemplo, por la dentición, igual utilizar simplemente lavanda y copaiba, ¿vale? Entonces si uno quiere utilizar el clavo, pues tiene que diluirlo mucho, 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 pero con copaiba ya es suficiente, ¿vale? Pues entonces comentaba, los aceites vegetales
los aceites esenciales ayudan a desintoxicar el cuerpo. Y entonces, si yo los corto con un aceite vegetal que sea de producción química, ¿sí? O que no sea ecológico, que entonces puede tener componentes tóxicos, pues entonces de las cosechas, ¿no? O de las herbicidas, etcétera, podría ir a alterar y podría ser que el aceite esencial tiene que hacer más trabajo para desintoxicar el cuerpo de los aceites vegetales que estamos utilizando. Y entonces cuando hablamos de diluir los aceites esenciales, podéis utilizar almendra dulce, sésamo, girasol, de oliva, de aguacate, de uva, de germen de trigo, de coco, de lo que queréis. Yo estoy muy contenta con el V6. Muchísima gente utilizamos esto un poco porque ya lo compramos cuando hacemos nuestros pedidos mensuales en la página de Young Living, o si no, uno va utilizando lo que quiera. Y aquí vemos que hay una tabla, ¿vale?, de diluciones, ¿sí? Yo recomiendo sinceramente, por ejemplo, de bebé a 0 a 12 meses, puede ser, sí, una, máximo 2 gotas, y yo lo pondría en 10 ml, incluso en 15 ml, ¿vale? Entonces ponemos muy diluido. De hecho, cuando yo hago para niños bebés pequeñitos, prefiero utilizar tazas de chupito o de café, donde ahí pongo 2 o 3 dedos de aceite vegetal y entonces ahí le voy poniendo los aceites esenciales y así podemos hacer masajes. Especialmente si vamos a dar masajes con lavanda, por ejemplo, pues que sea bien diluido, porque lo que vamos a apoyar así es la piel, la vamos a nutrir con las propiedades que tienen los aceites vegetales y además con una gotita de aceite esencial. ¿Vale? Entonces, cuando creamos nuestras rolón, al principio puede ser que uno va siguiendo más la tabla, luego se conoce más su cuerpo, conoce más el cuerpo de sus hijos y puede ser que le caen un par de gotitas más, no pasa nada. A lo máximo tenemos que diluirlo más, ¿ok? Entonces, cuando queremos abrir un potecito de aceite esencial para crear nuestras... mira, quito un momento esto. Vale, entonces, cuando queremos crear nuestro rolón, ¿sí? Y entonces, para abrir el aceite esencial, abrimos el tapón, lo apoyamos y allí movemos, inclinamos y se abre. Ahora tengo allí la parte de arriba, ¿sí? Y entonces, esto, por ejemplo, lo hago cuando yo quiero reutilizar un aceite esencial, ¿sí? Y entonces quiero allí poner mis productos, mis aceites, y luego el aceite vegetal, lo voy poniendo adentro y luego le voy a aplicar, por ejemplo, uno de estos tapón rolones, ¿sí? Y entonces luego lo quiero volver a tapar, por ejemplo, con este mismo tapón, lo cierro y otra vez ha vuelto en su sitio y no me he ensuciado la mano, ¿sí? Si en vez yo quiero abrir estos tipos de rolón, lo mismo, a veces son un poquito, hay algunos que son más complicados, lo mismo, con el mismo tapón lo he hecho las gotas de aceite esencial, luego lo relleno con mi aceite vegetal hasta volumen y vuelvo a apoyar la bolita y entonces así, enroscando, pues ya se queda allí, ¿vale? Esto lo empujo un poquito más y ya tenemos nuestro rolón hecho. Vale, perdonadme, vuelvo allí a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Esto para explicar un poquito cómo creamos nuestro rolón. Entonces, ¿para quién estoy creando el rolón? Para mí como adulta, para mi bebé, para mi marido. Vale, ¿cuánto es grande mi potecito? Son de 10 ml normalmente. Ok, pues si vemos que
mayores de 12 años podemos poner 6, 8 gotas. Entonces, por ejemplo, ¿qué rolón me quiero hacer? Me quiero hacer un rolón, por ejemplo, de contra las picaduras. Como estamos en temporada de mosquitos, no sé, a mí aquí en casa tenemos muchos mosquitos, pues entonces le voy a poner el purificación, la lavanda y la copaiba, ¿vale? Ponemos que hago muchas reacciones a los mosquitos, pues entonces me pongo también la copaiba, ¿no? Porque tiene el efecto antiinflamatorio. Pues entonces voy a ponerme, por ejemplo, 3 gotas de cada uno, 3, 3 y 3, ¿sí? Y entonces así he llegado a 9 gotas y luego me lo relleno con aceite vegetal, por ejemplo, ¿sí? Lo quiero hacer para mis hijas. Pues entonces reduzco las gotas, pongo 2, 2 y 2, por ejemplo, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver. Los aceites esenciales, la cosa bonita de ellos es que lo podemos utilizar en muchísimas situaciones. Y si vamos a ver, muchas veces vamos a utilizar lo mismo. Y además, el mismo rolón nos puede ayudar en muchísimas situaciones. Ahora os digo, este rolón de los mosquitos es el mismo rolón que a veces yo utilizo para el dolor de oído. Y es lo mismo para la picada de la avispa. Y es lo mismo para el resfriado. ¿Veis? Con este rolón yo le puedo poner picaduras, pero en realidad le tengo que poner 3 nombres porque siempre voy a utilizar, y purificación va muy bien para el aparato respiratorio, para el dolor de oído, para el dolor de garganta, ¿sí? Porque es una sinergia fantástica donde lleva muchísimos aceites y además va muy bien para las picaduras, es increíble para las picaduras. Luego la lavanda tranquiliza, calma, es antihistamínica, ¿sí? Cuando yo tengo un dolor, estoy molesto, pues sí que me va muy bien la lavanda, por ejemplo, para relajar. Y luego la copaiba, que también es antiinflamatoria. Y entonces, si yo tengo un dolor de oído, tengo una infección en el oído, tengo una infección de garganta o tengo la piel que está reaccionando mucho a una picadura, pues la copaiba me va a ayudar muchísimo. Y de allí vemos cómo mismos aceites esenciales lo podemos utilizar en más situaciones. Vamos a ver. Para los dolores, por ejemplo, o para las personas que hacen ejercicios, o para una migraña, para una contractura, pues uno del rolón que siempre vamos hablando, que siempre vamos comentando en los grupos es de utilizar pues exactamente menta, Panaway y copaiba, ¿sí? El Panaway es fantástica, sí. Yo ahora, esta que tengo aquí, que veis que dice menta con el tapón negro, es esta receta. Lleva menta, Panaway y copaiba. Y ahora la tengo aquí, así. Y he reutilizado un potecito de menta que se había acabado y entonces como ya llevaba un poco de menta en las paredes me va muy bien para crearme esta sinergia y pues entonces luego le he añadido una gotita más de menta, luego le he puesto 2 o 3 de Panaway y 2 o 3 de copaiba y aquí tengo para mi dolor de cabeza, por ejemplo, me lo voy aplicando sobre la parte de la frente, pero si también tengo una contractura en las espaldas, pues también me los voy poniendo, o aquí en la zona más lumbar. Estas son mis zonas, ¿vale? Y esto lo tengo siempre al lado de la cama, un poco porque a veces para dar las clases a la noche, también la menta reactiva la mente. Y si tengo un poco de dolor de cabeza, pues es fantástico para mí este. Y luego también porque nos gusta cuidarnos a la hora de ir a dormir, pequeño masajito, y entonces voy poniendo con esto y os digo un truco. ¿Con qué lo voy a diluir estos aceites esenciales? Pues hace poco tengo el Orthois, pues
cuando lo he descubierto digo, claro, lo diluyo con esto y es mucho más el olor, además que me encanta, y entonces como aceite vegetal estoy utilizando eso. Voy poniendo la mezcla que yo me he creado y luego cuando quiero ampliar aún más la zona, pues añado extra aceite vegetal, el ortoí, ¿vale? ¿Y qué más? Vemos, entonces, podemos utilizar, crear rolons con también lavanda e incienso, por ejemplo. Cuando hablamos de para niños, ¿sí? Pues entonces, en vez que utilizar la menta, como comentábamos antes, pues puedo poner la lavanda y el incienso o manzanilla romana, pues esto le puede ir muy bien. Normalmente los niños no tienen mucho dolor de cabeza, pero a veces cuando tienen fiebres o en otras situaciones, pues puede ser que le viene. Beber agua, esto es muy importante. Hay que beber absolutamente mucha agua, especialmente cuando utilizamos los aceites esenciales, aún más, ¿vale? Porque ayudan a que el aceite esencial circule mejor en todo el cuerpo y que podemos eliminar así todas las toxinas, ¿vale? Luego, para morados y chinchones, por ejemplo, podemos poner lavanda. Entonces, si es una zona puntual, podemos poner solo una gotita de lavanda. Pero si no, lavanda y copaiba, por ejemplo. ¿Y por qué no tener este famoso rolón que teníamos de post picadura que llevaba lavanda, purificación y copaiba, y tu hijo se cae y no tienes nada más, tienes solamente esto para los mosquitos, pues ponle este rolón, le va a servir súper bien igualmente, ¿ok? Y luego también este rolón que comentaba antes con la menta, la copaiba y Panaway para los dolores de crecimiento. Va muy bien, ¿sí? Ok, luego, ¿qué vamos? El purificación, cuando hay un corte, si es un corte como un rasguño, como, no sé, una rama o un arañazo del gato, así podemos utilizar, pero si es una herida abierta, pues es mejor no utilizar el purificación. La lavanda en vez sí, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, como sistema respiratorio, para rolón de mocos o resfriado, vemos que nuestros mayores aliados son otra vez el purificación, el PIRS, que nos ayuda siempre para aumentar el sistema inmunológico, el RC, podemos también utilizar el rolón Breathe Again. Lo tengo aquí. Me encanta. El Breathe Again, que va muy bien y que ya está creado. Esto es para cuando hablamos con adultos. Si estamos hablando con niños, pues el Breathe Again también lo tenemos que diluir, ¿vale? Y entonces, por todo lo que sea cuestión del sistema respiratorio, podemos crearnos con los aceites que tenemos en casa o con los aceites que nos gustan más y que hemos visto que nos sirven. Y entonces yo puedo daros la receta mía, pero cada uno que vaya descubriendo un poco cuál es su receta. Yo repito, el purificación a nosotros nos va muy bien para todo lo que sea dolor de garganta y de oído. Pero luego para la tos me gusta mucho utilizar el RC, por ejemplo. Y el Raven cuando quiero que la tos vaya a salir desde más profundidad hacia afuera. Vale, entonces vemos que esto es, he puesto la foto del sistema auditivo porque para enseñaros esta parte es muy importante. Cuando estamos aplicando los aceites esenciales por un dolor de oído, y ahora que es verano, a nosotros nos pasa mucho porque a mis hijas le encanta estar en el agua, entonces tanto en el mar o como en la piscina están ahí haciendo muchas cosas por debajo del agua y a veces pasa que se queda agüita en las orejas y bueno, después viene viento, arena y no sé qué. Y entonces pasa que a la noche, cuando vamos a dormir, mamá me molesta las orejas. Pues allí yo tengo el rolón o lavanda de purificación o lavanda purificación y RC
pues entonces lo tengo al lado de sus camas porque ya se lo voy a poner siempre, casi cuando me lo piden lo tengo allí y entonces yo voy poniéndolo todo alrededor de la oreja, un poquito aquí, pero no directamente adentro, pero paso con la bolita que haga así y entonces luego voy masajeando y voy masajeando bien desde la base de la oreja hacia el cuello donde también están las glándulas. Esto porque los niños, vemos que esto es una oreja de adulto, vemos que hay esta parte que se llama trompa del eustaquio que va bajando, se acumula la secreción del moco detrás del tímpano, ¿sí? Y entonces se va bajando. Los adultos sufren menos de otitis porque esta trompa ya tiene esta inclinación y entonces ayuda que el moco vaya bajando. Cuando son niños, esta trompa no va tanto bajando, es más en horizontal. Y entonces está bien cuando le ponemos a ayudar, le damos un masaje y ayudamos para que este moco vaya bajando y no haga la presión en el tímpano, que es lo que molesta, ¿vale? Y entonces yo recomiendo de no ser cortados, poner a saco en este caso. Yo tengo mi rolón creado de dolor o, ¿cómo era? De resfriado, a ver dónde está, lo de resfriado, aquí. Tengo el rolón de resfriado, pues se lo voy poniendo así y voy poniendo. A cabo de 5 o 10 minutos se lo vuelvo a reponer. A cabo de otros 10 minutos se lo vuelvo a poner porque estoy en fase de ataque. Cuando mis hijas se quedan más tranquilas, no le molestan más, incluso se quedan dormidas, pues desde allí empiezo a ponerlas cada vez que se le molesta o cada hora. Y esto, si es durante el día, es mejor porque lo haces cada hora, estamos en una fase de ataque. El día siguiente vamos a reducir este tiempo, no es cada hora, vamos a aumentar, perdón, no es más cada hora, pero va a ser cada 2 horas o cada 3 y cada vez que le molesta, ¿vale? Esto es mi truco, he tardado años a encontrar la manera y he visto que funciona. Con 3 días normalmente salimos bien afuera de lo que estamos teniendo y entonces es el primer día ataque cada hora, me pongo en el móvil despertador de cada hora cuando le pongo los acetes, el día siguiente voy poniendo cada 2 o 3 horas y voy reduciendo el tercer día 5 veces al día o 4 veces al día y así vamos bajando, ¿vale? Luego, si, por ejemplo, hablamos de fiebre, en un niño mayor de 3 años, pues podemos ir poniendo la menta y el tips diluido en la ingle, axila, columna, y esto lo mismo, cada 10-15 minutos hasta que nos baja la temperatura. Recordamos, no necesitamos que baje a menos de 37 o incluso a menos de 38. A veces yo veo en los grupos, nos está bajando la fiebre. ¿Cuánta fiebre tiene? 37,5. Pero es normal, el cuerpo necesita esta fiebre. Lo que sí que no va bien es que la temperatura sea excesiva, superiores a los 40. Y entonces allí sí que necesitamos bajarle un poco la temperatura, ¿vale? Y entonces cuando en vez utilizamos, tenemos niños que son más pequeños, podemos utilizar la lavanda y el tips bien diluido, ¿vale? ¿Qué más? Lo de la alergia que le había comentado, lavanda, menta y limón, tenemos cuidado con el limón y entonces si queremos podemos hacer nuestro rolón con lavanda y menta y RC, por ejemplo, en vez que poner el limón. O si no, el limón lo vamos poniendo directamente, inhalándolo y detrás de las orejas para que nos da energía, ¿sí? ¿Y qué más? Estos, un poquito. Estos son los rolones que me gustan más a mí. Luego vemos como picaduras de mosquitos, pues podemos crear un spray contra los mosquitos, pues entonces compramos una de estas botellitas,
de cristal, es mejor. Y entonces de allí le vamos a poner nuestras recetas, que pueden ser purificación y lavanda y menta, perdón, purificación y menta. O si no, podemos hacer otros con lavanda, lemongrass, citronela, geranio, menta, ¿vale? Y entonces cuando lo vamos a aplicar, siempre tenemos que agitar primero. Podemos poner también un poquito de sal antes de añadir el agua, entonces ponemos un poco de sal, un poco de aceites esenciales y después añadimos el agua. Entonces vamos a ir aplicando así. Y si no, podemos crear, por ejemplo, nuestro rolón con lavanda, purificación y copaiba, como decía antes. Esto especialmente para los niños que tienen reacciones, ¿vale? Como a la mosquito tigre, muchas veces tenemos una reacción más fuerte y se crea una zona bastante roja, ¿no? Pues allí le va muy bien poner la copaiba. Pero esta no es solamente para los mosquitos, porque yo lo he utilizado con una señora que le había picado una araña y ella era alérgica y fue increíble cómo la situación cambió en pocos minutos. De la mano que estaba hiper hinchada, ella estaba tumbada porque ya estaba yendo para su shock y estaba con una mano así y le puse, en este caso no lo puse diluido, puse una gota de lavanda, una gota de purificación, una gota de copaiba encima de la picadura y mientras hablaba con la amiga se fue, que se podía ver la mano. Y unas horas más tarde la señora volvió a mí y ni se podía ver dónde la había picado, ni se veía la zona de la picadura, y fue increíble. Así que allí podemos hacer esto tranquilamente y siempre yo os aconsejo de llevar este tipo de rolón con vosotros cuando también vais a la playa, porque si hay las, ¿cómo se llaman? Esta que está en el agua, la medusa. No me viene la palabra. ¿Es medusa? En español no es medusa, ¿verdad? Como soy italiana, a veces me voy con las palabras. Sí, medusa, vale, gracias María. María. Pues este rolón va muy bien también para las medusas, ¿vale? Entonces os aconsejo tenerlos siempre en el bolsillo, tanto para los mosquitos, si os quedáis a cenar afuera, en una terracita, pues también para las medusas, ¿vale? ¿Qué más? Luego, aquí, para el sistema digestivo, pues aquí podemos utilizar el DJICE, que apoya el aparato digestivo, DJICE de digestión, ¿sí? ¿A quién no le gusta el olor del DJICE? Pues le puede añadir la naranja y también la lavanda, por ejemplo. Pero si es que no te gusta el DJICE, pues puedes hacerte un rolón con menta, naranja y lavanda, por ejemplo. Si tienes un problema más, no es solamente una indigestión o una pesadez, pero igual que tienes bastante diarreas y vómito, pues también el incienso podría ir muy bien. Añadir el incienso, ¿vale? En nuestro rolón. Y el tips siempre va bien porque nos ayuda para aumentar el sistema inmunológico, ¿vale? Entonces aquí uno puede jugar un poco con estos aceites, todos van a apoyar el sistema digestivo. Naranja y menta, también lavanda, porque al mismo tiempo relaja. Hay el spearmint, que está muy bien. Uno que me encanta, cuando lo descubrí, el Dumijais, me gusta mucho. El olor es más suave que el DJICE y lleva el spearmint. Entonces, de hecho, cuando lo he vuelto a reproducir en casa, pues en vez de ponerle menta, le he puesto el spearmint y me gusta más combinado con el DJICE, el olor que hace. ¿Vale? Para los cólicos de un lactante, pues masajes infantil, paciencia, un poco de estrés seguro a los padres, que le va bien, porque son momentos que a los niños vienen. El cólico que es a las X horas cada día, mi bebé llora y se pone el abdomen muy tenso.
Luego hay los gases, que en vez es otra cosa. Las burbujitas de gases tenemos en el intestino, el bebé está creciendo mucho, está tomando leche, está creciendo mucho porque el primer año de vida crece mucho, especialmente en los primeros meses, pues entonces hay que con masajitos les podemos aliviar, podemos pasear y se tranquilizan. Cuando es cólicos, pues le cuesta mucho tranquilizarse. Entonces podemos hacer un rolón con una gota de lavanda y una gota de naranja, por ejemplo, o una gota de DJs. Y entonces lo vamos aplicando en nuestro rolón, haciéndole el masajito. Pero yo aconsejo hacerlos, los masajes, no en el momento del cólico. Hacerlos, por ejemplo, 2 veces al día durante el momento que están más tranquilos. Porque si damos un masaje mientras está llorando, pues no es el momento oportuno para dar un masaje. Y esto normalmente previene de tener unos cólicos. Si estamos en el momento de cólico, sí que le puedes, si logras llegar a la pancha, ponerle un poquito de lavanda para que diluida claramente este rolón que tenemos preparado y llevar, ponernos nuestra Segway primero antes, esperar un segundito antes de coger el brazo de nuestro bebé y entonces allí con tranquilidad pasearlo, aceptar que está pasando eso, pero la prevención es mucho mejor, ¿vale? Y luego podemos ver que estos rolones lo podemos utilizar tanto si es estreñimiento, tanto si es para diarrea, tanto si es para vómitos y náuseas. Entonces lo podemos aplicar más alto en el aparato digestivo, a la aguja del estómago o más a la parte del intestino mismo, ¿vale? También a veces simplemente olerlo ya va bien. Y como decía antes de todo, en los puntos Vitaflex, siempre que nos pueden ir muy bien. Luego podemos, por ejemplo, tener rolons para tranquilizarnos, para concentración, pues entonces vemos como el limón, la menta, el citrus fresh, el genius, todos estos aceites nos pueden ayudar para la concentración, para la atención. A ver, ahora estamos de vacaciones sin Torian, no necesitamos muchos hacer los deberes, pero por si acaso, si necesitamos concentrarnos, pues esto nos puede ir muy bien. Por eso que yo comentaba antes que muchas veces antes de una clase yo me pongo el rolón que tengo aquí con la menta, porque lleva la menta para poder estar más centrada, ¿vale? Y luego también lo podemos poner en un difusor, pero a veces no podemos irnos siempre con el difusor. Entonces ya lo tenemos así a mano. Y luego rolón para tranquilizarnos, pues podemos poner lavanda, en naranja, pues claro, ahora con el sol igual la naranja como un cítrico no lo queremos poner, pues entonces podemos poner incienso o podemos utilizar el Peace and Calming, por ejemplo. Podemos ir jugando un poquito con los acetitos y vemos. Y luego podemos ponerlo, por ejemplo, en la zona de la nuca, ¿sí? Detrás de la nuca, en el dedo gordo del pie, que es donde se gestionan más las emociones. Y entonces después nosotros nos gusta mucho aplicarlo sobre el corazón a la noche cuando veo que están un poco demasiado activas, preocupadas o inquietas, que ha pasado algo, pues muchas veces nos gusta dibujar un corazón sobre el corazón con los aceites esenciales, con el rolón. Y es un gran... Bueno, es que el rolón, aparte del hecho que muchas veces ellos mismos se quieren poner los aceites, los niños, pero también te da este masajito, es muy cariñoso. Y entonces puedes escribir palabras, podéis jugar a escribir cosas en la espalda, mientras tanto estás poniendo los aceites esenciales. ¿Qué más? Pues creo que he llegado al final de las recetas de rolons, pues entonces vemos que con el kit de inicio podemos crear muchísimos rolons, ¿vale? Hemos visto la lavanda, que nos va bien para el nerviosismo, golpes,
alergias, dermatitis, va por muchísimas situaciones, la copaiba, que dolores musculares, ansiedad, problemas respiratorios, es un gran aliado antiinflamatorio, entonces lo podemos añadir cualquier vez que necesitamos un antiinflamatorio también. Si estoy muy contracturada, pues me puede ir muy bien. Luego hemos visto la menta, que lo utilizamos bastante para las digestiones, para dolores de cabezas, para las fiebres, las náuseas. Y sí, todo esto es para niños y para toda la familia. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando un poco las diluciones, las concentraciones y según qué, también ir cambiando un poquito los aceites. Además, a los niños les encanta tener sus aceites, entonces está bien crear los aceites para los niños, el rolón de los niños y el rolón para los adultos, está muy bien. Y luego no pasa nada si de vez en cuando se intercambian. Incluso lo podemos utilizar con las mascotas, así que y yo el Tumijais muchas veces lo utilizo también con el orolón que hago para los aparatos digestivos con el perro también. ¿Vale? Luego hemos visto la menta, el limón también, la naranja, hemos visto todos los aceititos que hay en el kit, ¿vale? Pero también hay muchísimos más aceites y entonces de allí podemos crear más cositas, podemos espaciar. Yo lo que quiero, que me gustaría pasar como información es de verdad probar a jugar un poquito con conciencia, con pocas gotas, diluyendo los aceites, ir descubriendo cuál aceites esenciales va mejor para tu cuerpo. De hecho, ahora en Estados Unidos yo tengo una maquinita que se llama iTobi que envía vibraciones de los aceites esenciales al cuerpo y el cuerpo contesta diciendo cuál aceites esenciales necesita más en este momento, ¿no? Y entonces yo esto lo utilizo mucho antes de hacerme el pedido mensual para ver en qué situación estoy y qué aceites esencial puedo utilizar, ¿no? Pero ahora esta misma marca ha sacado un otro sistema que basado sobre el DNA y van a ver cuál aceite esencial por excelencia va bien para tu cuerpo, para tu DNA. Increíble, ¿no? Ahí está uno aquí, yo no lo tengo y además podemos solamente hacer la muestra y enviarlos en sitios especializados. Entonces creo que como está desde Estados Unidos, no sé si aún hay en Europa un sitio donde se puede enviar. Pero es muy curioso. Esto era para decir que cada persona es diferente. Y también para mí depende en qué momento estamos viviendo también, ahora, ¿no? Entonces a mí en este momento me pueden ir bien unos aceites esenciales, pero en unos meses sentiré menos la necesidad de estos aceites esenciales y quiero otros aceites esenciales. Por eso que es tan importante poder abrir los potecitos y oler y ver qué aceites esencial utilizar. Por ejemplo, ahora a mí la majorana me encanta para relajarme, ¿vale? Para la tensión muscular y antes de ir a dormir, por ejemplo. Y entonces vemos que creo que este mes lo dan de regalo con la promo, entra la majorana o regalan la majorana, no me acuerdo. Y pues es un gran aceite. Y yo lo descubrí hace poco porque una amiga me dijo, cuando estás muy contracturada, antes de ponerte el Panaway, ponte una majorana o una lavanda para poder tranquilizar la zona, para poder relajar la musculatura y entonces después vas y te pones también el Panaway, por ejemplo, ¿no? Entonces lo probé, lo compré, lo tenía allí, empecé a utilizarlo y pues luego empecé a utilizarlo antes de ir a dormir, a ponerlo en el difusor y dormía súper bien. Entonces de allí fui descubriendo y ahora me cuesta mucho, ¿no? Utilizarlo. Eso que uno va probando y descubriendo cuáles son los aceites que le va mejor. Y para mí esto es increíble, de cómo cada uno puede ir descubriendo y escuchando su cuerpo. Pues esto. Entonces,
aquí ahora vean las fichas de cada aceite, que no la vamos a hacer porque son muchas. Paso. Si tenéis preguntas sobre algunos aceites en concreto, me las podéis hacer. Se llama Itobi. La máquina que estaba comentando del test que hago se llama Itobi. Si quieres, me puedes escribir un privado y te explico mejor cómo funciona y cómo poderla adquirir. De hecho, me encantaría con las personas que viven más cerca podernos encontrar y entonces hacemos un día de reunión, cada uno va probando el Itobi y va descubriendo los aceites que le puede ir bien, bueno, ¿no? Pasarlo bien. Luego, otras ideitas, por ejemplo, ahora que es verano, helados de ninja y frutos rojos, ¿vale? Entonces aquí tenéis unas recetitas, una taza de yogurt y una taza de Ninja Red y luego fruta fresca o congeladas, pues pasarlo, ponerlos en las formas y ponerlos en el congelador. Y allí tenéis un helado para vosotros, para vuestros hijos, que es bueno, casero, antioxidante, energetizante y inmunostimulante, pues esto sería muy bonito. Sí, hacer una quedada, vale, no sé cuánta gente hay esta noche, pero creo que hay bastante. Estamos intentando organizar, si el COVID lo permite, y en octubre encontrarnos sería un retiro, el retiro de Enjoy Networking que hicimos ya el año pasado en zona de Cambrils, que hay un camping ecológico con bungalow y una piscina y con todas las granjas con los animales, y entonces para que la familia entera pueda venir y así nosotros vamos ahí jugando, haciendo talleres de aromaterapia y ahí podemos ir a espaciar y conocernos más y divertirnos. Esto es lo que estamos intentando montar, ¿vale? Me parece para la tercera fin de semana de octubre, segundo o tercero fin de semana de octubre. Así que apuntarlo, ¿vale? Y esta era una idea. Luego otras recetitas, por ejemplo, el after sun que podéis hacer, pues aparte que acaba de salir el nuevo Lavaderma After Sun, que aún no lo estaban teniendo aquí en Europa, pero si no, la botella spray como esta, os ponéis 10 gotas de lavanda, 5 gotas de menta y luego podéis poner gel de aloe vera y agua al 50 y 50, ¿vale? Y entonces agitar antes de utilizarla y ir poniéndola. Si no tenéis gel de aloe vera, pues sería mejor utilizarlo. ¿Tenéis la planta? Pues coger la planta, le quitáis la piel, las espinas y con la batidora batir la pulpa de la aloe vera, que va muy bien. Y si no, también, bueno, con aceite vegetal, ¿vale? Te haces un rolón con lavanda y menta después de una quemadura, os puede ir muy bien. O si no, si tenéis agua floreal de lavanda, también. ¿Sí? Luego, por ejemplo, para aliviar las hemorroides, entonces podemos hacer un rolón con árbol del té, lavanda y ciprés. Y entonces allí nos puede ayudar mucho. También otra vez el aloe vera nos puede ayudar y también la arcilla. Entonces podemos utilizar, crear como una, ¿cómo se dice? Cataplasma, creo, un empaste donde ponemos la arcilla, un poco de arcilla y entonces le añadimos allí los aceites esenciales, un poquito, ¿sí? Y un poco de gel de aloe vera o si no aloe vera, machacamos todo, si hay que añadir un poco de aceites para hacerlo que sea un poquito más líquido o de agua, depende, y entonces luego vamos a utilizar esto y se puede ir aplicando. Cándida vaginale también, que igual ahora con las piscinas y todo esto puede ser más,
pues entonces lavanda, árbol del té y tips diluidos en aceite vegetal. Yo aquí no aconsejo ese rolón, pero aconsejo una tacita donde podemos entonces utilizar mejor con los dedos, aplicarlo mejor. Luego podemos poner también existen estas esponjas de mar para ¿cómo se llama? Para la menstruación. Hay de diferentes tamaños, entonces tiene que ser muy bien diluido en aceite vegetal. Podemos utilizar una de estas esponjas de mar y entonces podemos aplicarlo por vía interna, así no estamos utilizando los tampones. Si queréis utilizar un tampón, pues entonces que sea de algodón orgánico. ¿Okay? También he probado con cápsulas vegetales y entonces hay que diluir mucho, ¿vale? Hay que crear el preparado y luego rellenar las cápsulas, que si no pica. ¿Qué más? Sí, árbol del té. Perdón, a ver aquí que hay. Una de ser con pulpa de aloe vera, sí, exacto. Con la pulpa, exacto. Le quitas la piel y las espinas y entonces con aloe vera, sí. Luego, árbol de té es para cándidas, sí. Lavanda y tips. Puedes utilizar los tres. ¿Vale? ¿Qué más? Ajá. Alergia, ya la hemos visto. Varicela. Lo pasamos nosotros y nos fue muy bien el rolón de varicela. Fue increíble. Empezaron a salir las pupas y estas son mis hijas. Mirad, no aumentaron, ahí se quedaron, muy pocas, y le ponía y se secaron enseguida. En 3 días ellas ya estaban listas. Y entonces empezaron, además, las dos al mismo día, en la misma hora. Primero Eloís, que es la mayor, tuvo una en la espalda y luego la miro y luego miro la otra y empezó la otra también. Y allí le iba poniendo en cada pupa, le iba poniendo rolón y entonces eran esto. Le había puesto tips, lavanda, orégano, árbol del té, limón. Y entonces iba poniendo, cada vez que le querían picar, pues iba poniendo. Yo ahí puse mínimo 3 veces al día. Pero os repito, si hacéis cada hora, el resultado es mucho mejor. Luego, quería aquí, baño relajante, si tenéis bañera. Si queréis poner una taza de sal Epsom, 10 gotas de lavanda, 5 gotas de incienso, dejar reposar el pote por mejor una noche y el día siguiente podéis utilizar vuestro sal de baño relajante. Después para los piojos, porque parecía que no había más piojos con el confinamiento, pues no, siguen allí. No hay que bajar la guardia. Mis hijas estaban limpias, la he revisado ayer. Y entonces, igualmente, ¿qué ponemos? En el champú, árbol del té, purificación, geranio, lavanda, puede ir todo muy bien. Cuando utilizamos estos aceites esenciales y queremos añadirlos a los champú, que los champú sean naturales, como este que tenemos de Young Living, por ejemplo. Y luego, si no, hay las recetas ataques. Luego también podemos crear un rolón de prevención donde podéis poner árbol del té y lavanda y vais poniéndolo detrás de las orejas, toda la zona cuando, bueno, cerca de la atacadura del pelo. Y también, si no, hacer un spray y ir poniéndolo en el pelo antes que los niños vayan saliendo, que se encuentran con los otros. ¿Qué más? ¿Cómo puedo pedir todos mis productos preferidos? Pues para personas que estamos en Recompensa ya lo tenemos claro porque hemos visto todas las ventajas que tenemos. Para las personas que no los conocéis, pues hay este programa de Recompensa esencial
que tenemos envíos mensuales de mínimo 50 puntos cada pedido, ¿vale? Que son alrededor con los gastos de transporte más o menos unos 60 euros, ¿sí? Para pensar cómo es. Entonces, ¿qué tenemos? La ventaja que vamos acumulando puntos. Los primeros 3 meses acumulamos al 10%, pero después empezamos a acumular los puntos al 20%. Y entonces, cada vez que yo hago mi pedido, Young Living me devuelve unos puntos que cuando yo acumulo lo suficiente, pues me voy a pedir productos gratuitos, me voy a comprar productos gratuitos con estos puntos, ¿vale? Y luego, además, voy a tener descuento en los gastos de envío, que normalmente creo que es alrededor de 10 euros o algo más, y en vez así, con el programa de recompensas son menos de 7 euros, 6 euros y algo, ¿vale? Y además podemos recibir regalos pasado el tercer mes, no sé, en el cuarto pedido que hacemos, al séptimo, al 10º y al 13 mes, ¿vale? De fidelidad, ¿no? Young Living nos regala unos productos y aparte de todo esto podemos tener la oportunidad de ganar comisiones si damos a compartir, si unos amigos se interesan de los productos que nosotros estamos utilizando, si ellos también quieren adquirir sus productos de Young Living porque ven que tú lo estás utilizando, pues sabe que te puedes llevar a casa una comisión por el hecho de haber compartido con unos amigos, ¿vale? Y entonces luego si hay personas que están interesadas y quieren saber más en profundidad, pues también hacemos otras clases, haremos otras clases donde vamos a explicar más en detalle qué quiere decir el programa de recompensa. Esto era solamente así rapidito. ¿Y qué más? Había aquí en el chat. Vale. ¿Qué más? Nada. Creo que hemos llegado. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. Y también, si queréis, si encuentro el botón, voy a dejar de grabar para que así podéis ir a preguntarme un poco todas las cositas que queréis preguntarme. Ay, ¿dónde está? Gracias. ¿Desea? Sí.